todos y a todas. Primero que nada, agradecer al Instituto Sampaio que me da esta oportunidad de participar del Instituto mismo y de esta charla, y no se imaginan la gran oportunidad que me dan, porque a mí me toca, por eso ahora me van a tener que escuchar, a mí me toca representar un sector del cual vengo, que es un sector que podría decirse el sector de la cultura y la comunicación, que ha sufrido las mayores, que vive las mayores transformaciones en los últimos años, donde se da una disputa de poder. Me quedó clarísimo lo de los vencedores y los vencidos, y la disputa de poder, de eso es de lo que vamos a hablar. Y es un sector del que no se habla. Ustedes vieron cuando se hablaba de todo el tema de las tarifas, pero no se habla más de las tarifas, ¿no? Tampoco nada, no sabe bien qué pasa, hasta que empiecen a cortar la luz al 50% de la población, no se sabe qué. Pero cuando se hablaba de las tarifas, te pedían que no uses el gas, que no uses la luz, que no uses la calefacción, que no uses la cocina, que no cocines, que no planches, que no laves la ropa en el lavarropa, pero nadie te decía que apagues el televisor. De la misma manera, nadie habla del sector de la cultura y de la comunicación. Y nadie habla porque hay profundos intereses creados. Es un sector, como les decía, que sufrió una de las más grandes transformaciones. Sufrió una de las más grandes transformaciones por las nuevas tecnologías. Cuando yo asumo en el INCA, por eso agradezco también al Instituto, porque mi incorporación, porque parece difícil cerrar una cosa con otra, pero tiene mucho que ver, y por eso aprovecho la oportunidad. Cuando yo entré al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, lo primero que me pidieron de parte de la presidenta es que me ocupara de los trabajadores del INCA y los trabajadores del sector. Cuando ingresé al INCA en el 2008, el 99% de las películas se hacían en 35 milímetros. Yo fui la primera productora de Latinoamérica que hizo una película en HD digital. Primera película que ampliaron los laboratorios a 35 en el 2004, porque las salas tenían todas proyectores 35 milímetros. Cuando yo me voy del INCA en el 2013, el 99% de las películas se producen en digital y el 100% de las salas estaban digitalizadas. Este cambio es enorme y se ve de esta manera en las salas, pero mucho más enorme es el cambio tecnológico que incluye Internet, y el cambio tecnológico que incluye el uso de Internet y de las nuevas tecnologías por parte de la gran mayoría de la población. Estas nuevas tecnologías fueron creadas en Estados Unidos por empresas de Estados Unidos funcionales a los intereses de estas grandes empresas y de estas grandes economías. Por eso, decía, estamos hablando de poder. Este sector de la cultura y la comunicación no está incluido, revisamos constituciones comparadas, sobre todo las de Latinoamérica, no está incluido en ninguna constitución. Por eso este desafío nos resulta tan interesante. Nos resulta tan interesante porque ha generado un nuevo perfil de trabajadores y un nuevo formato de consumo. Un nuevo formato de consumo que se ha creado y se ha ido alimentando funcional a quienes han creado estas nuevas tecnologías. Por eso no nos extraña que hoy este gobierno esté destruyendo lo que nosotros pudimos crear y pudimos crecer, como fue los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 en órbita, el parate en la construcción de ARSAT-3, la privatización probable en tiempos no muy lejanos, seguramente cercanos, de los 37.000 kilómetros de fibra óptica y demás construcciones que se hicieron de nuevas tecnologías. Esto tiene que ver con que estas tecnologías que dependen de los grandes grupos económicos internacionales han generado este nuevo tipo de comunicación y este nuevo usufructo de la producción cultural de nuestras industrias culturales. Hoy todo lo que circula por las redes, todo lo que circula por las nuevas tecnologías es producción cultural. ¿O no es producción cultural? Bueno, por supuesto el audiovisual es lo más fácil de percibir, pero no es producción cultural, no es escritor
quien escribe en los medios. Miren, conozco compañeros del medio audiovisual, dramaturgos, que están siendo contratados por los periodistas para escribir en una mejor dramaturgia en sus notas, porque las notas salen mejor y salen más si están bien escritas, si tienen un principio, un desarrollo y un final, si cuentan el cuentito como hay que contarlo. Y la primera noticia que tuve sucedió en México. Entonces, y ahora está sucediendo también en Argentina. Entonces, todo esto es producción cultural. Esa producción cultural, toda ella, porque también los artistas plásticos difunden sus trabajos a través de las redes, bueno, ni que hablar de la música, toda esta producción cultural está circulando por las redes y está siendo ese contenido usufructuado por los grandes monopolios. En este momento son 3 grandes monopolios, que son uno porque se han asociado, que son Google, Facebook y Microsoft. Ellos están controlando esto. Hay una película extraordinaria que se llama Inside Job, si la pueden ver, es del 2009 y explica toda la crisis económica del 2008 y está clarísimo. Esa película es la que a mí me dio la pauta de que sin las nuevas tecnologías construidas funcionales a un sistema, esa crisis no hubiera sido tal como fue, hubiera sido otra, pero no hubiera sido tal como fue. Fue absolutamente manejada desde las nuevas tecnologías para que los ricos se hicieran más ricos y los pobres más pobres, y todos nuestros países se sumieran en la desesperación. Esto, nosotros trabajamos mucho en estos temas en los últimos años. Vimos con claridad que las sociedades de gestión tienen un rol fundamental. Por eso Néstor en el 2006 firmó el decreto de SAGAI, que es la Sociedad de Gestión de los Actores. Son las sociedades de gestión de derechos de autor colectivas. Y en el 2009 firmó la de DAC, que es la de directores de cine y audiovisuales y de televisión. Y por eso en el INCA tuvimos reglas muy firmes con esto. Nadie recibía un peso si no mostraba, traía el libre deuda de pago a todas las sociedades de gestión y gremios. Ha sido muy denostada la mecánica del INCA, pero les aseguro que es una mecánica compleja, absolutamente transparente y muy rígida y estricta en el cumplimiento de los deberes con los trabajadores. Entonces, creo que hoy tenemos que tener en cuenta esto. Hoy estas nuevas tecnologías y los productores culturales, las industrias culturales, son las bases de las sociedades modernas. Si no, no tenemos cómo explicarnos el triunfo de Trump, no tenemos cómo explicarnos el Brexit y no tenemos cómo explicarnos lo del acuerdo, la negativa al acuerdo de paz en Colombia. Esto lo digo porque creo que las redes y las nuevas tecnologías que todos creemos que circulamos por ahí libremente son las que generan en este momento una enorme confusión de identidad. Yo creo que ya nadie sabe y le es muy difícil, sobre todo a los más jóvenes y también a los adultos, analizar el escenario real en el que se encuentra parado, cuál es su identidad. Nos confundimos fácilmente a través de las nuevas tecnologías y creemos que somos otro, que en realidad no somos. Digo, esto explica por qué los mexicanos residentes en Estados Unidos votan a Trump para que no deje entrar más mexicanos. Nos identificamos, cada uno tiene derecho a identificarse con lo que quiere, y las redes son manejadas. Miren, descubrí una aplicación en el iPhone hace una semana que me impresionó fuertemente. Uno busca las fotos, está en el álbum de fotos, hay una aplicación en la cual uno marca una foto de una persona y la aplicación inmediatamente te trae todas las fotos de esa persona que vos tenés en tu álbum. Por eso yo estaba tan preocupada cuando se supone que íbamos a tener elecciones y que iba a sobrevivir esta reforma electoral en donde íbamos a tener el voto electrónico, porque íbamos a pasar ya, estamos absolutamente controlados por estos monopolios de las nuevas tecnologías, pero lo íbamos a estar aún más, nuestro voto, nuestra democracia iba a estar ya profundamente controlada, porque de ahí, de ese voto electrónico, a un paso tenemos
la identificación de por qué votó cada uno, o sea, para completar nuestro perfil, ¿no? Ya lo tienen todo, pero para completar nuestro perfil. Entonces, por eso me parece que el sector de la cultura y la comunicación, que yo marco juntos, yo hubiera querido que el Ministerio de Cultura hubiera sido Cultura y Comunicación, así lo tiene Francia, porque hoy son inseparables. Hoy son inseparables. Desde el momento en que toda nuestra producción cultural circula por los medios y circula por las nuevas tecnologías, son inseparables. Por eso me parece que este es un sector muy movilizado, un sector muy organizado, porque recuperó muchos derechos en estos 12 años. Nos organizamos muy fuertemente para la ley de servicios para la producción de la ley de la redacción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, y nos organizamos para la ley Argentina Digital, dos leyes que hoy nos han quedado un poquito, bueno, las dos leyes no existen más, en realidad el decreto 267 derogó estas dos leyes, yo lo dije en el recinto y fui sumamente criticada, parece que no uso bien el lenguaje legislativo, porque en realidad el decreto no derogaba, modificaba algunos puntos suficientes como para derogarla y que no se pueda aplicar. Por eso a nosotros nos parece fundamental participar, y por eso yo agradezco esta oportunidad y esta puerta que nos han abierto, porque creemos que la propuesta del Instituto Sampay de empezar a trabajar foros a nivel federal para que toda la población participe de esta discusión, creo que es una manera también de generar poder, como decías, Carlos, y creo que tenemos por lo menos 2 años de trabajo. En esos 2 años de trabajo podemos volver a ser los vencedores. Entonces... Cuando me convocaron para esto, yo recurrí a la Constitución del 49, el cual Jorge Cholvi me regaló un libro hermoso, y empecé a buscar a ver de qué hablaba, si hablaba sobre la cultura y sobre la comunicación, y no hay nada. Lo más cercano que encontramos es bueno, por supuesto, la Constitución del 2014 de México habla de la prohibición de los monopolios, parece como una cargada, porque tiene los globos y sea presidente de la nación. El rey de los monopolios. Claro, el rey de los monopolios. Entonces, buscamos, lo más cercano que encontramos fue que nosotros trajimos a los ecuatorianos el año pasado, hicimos un taller con uno de ellos, es el Código Orgánico de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación en Ecuador. Ellos estuvieron acá, hicimos un taller, fue muy interesante, en ese momento el código lo estaban tratando, sabemos que este año se aprobó, y es como lo más cercano, sobre todo porque habla muchos derechos de autor. Acá tenemos que contemplar en esto los derechos de autor, que son fundamentales, y los derechos de los trabajadores de la cultura y la comunicación, que hoy se han convertido en rehenes de los medios. Porque yo quiero creer que por lo menos el 50% de los trabajadores de los medios hoy no están de acuerdo con lo que están comunicando. Y sin embargo, tienen que estar ahí. Y es un trabajo muy duro porque están poniéndole el cuerpo. Actores, técnicos y demás. Y entonces me parece que este es al colectivo al que tenemos que apuntar para que sea incluido, porque es un perfil de trabajador que no estaba, que no existía. Sin embargo, y para terminar la charla, también busqué en las fundamentaciones de John William Cook, en el Congreso, en el recinto, cuando fundamentó por qué la reforma de la Constitución del 49, John William Cook, que tenía 25 años en ese momento, y entonces encontré que lo más parecido que había a la comunicación y a la cultura en estas fundamentaciones era lo que se refería a la navegación de nuestros ríos, que hasta ese momento era de libre navegación. Entonces me encantó porque me pareció que la navegación con la comunicación y la cultura como figura poética me gustó. Y entonces quiero leerles dos párrafos en donde dice: con la libre navegación de los ríos comenzó el dominio económico del país por fuerzas foráneas. Fue la primera expresión de imperialismo económico, de imperialismo colonial. La libre navegación de los ríos, las concesiones a los ferrocarriles y los puertos fueron la trabazón apretada del sistema impuesto. Vean si no tiene que ver con la comunicación.
no se tuvo en cuenta que el dominio y manejo del tráfico de un país significa la posesión del país mismo. Hoy, la política de recuperación nacional que inspira el gobierno de la revolución ha tomado posesión de los puertos y de los ferrocarriles. Y esto yo lo asocié con la Ley Argentina Digital del 2014, cuando tomamos posesión de la fibra óptica, de los fierros, digamos, de nuestras herramientas de comunicación. Y otro párrafo que dice: el problema de los ríos está ligado a los ferrocarriles, a los caminos, a la navegación aérea, a los puertos. En una palabra, a la soberanía del tráfico. Y esto lo asocié rápidamente con la ley de medios. Así que creo que nos espera un trabajo arduo. Nosotros tenemos mucho trabajo realizado con la Coalición por una Comunicación Democrática, con la COSIMECOS. Les digo, es un sector muy organizado. Todos los gremios que tienen que ver con la cultura y la comunicación están trabajando en esto. Tenemos 21 puntos. Los 20 puntos para una comunicación democrática se transformaron ahora en los 21 puntos para una nueva ley de comunicación o de convergencia, pero me parece que no se los voy a leer ahora porque es muy extenso, pero me parece que es una base fundamental para trabajar en la construcción de poder y por lo tanto en la construcción, en la construcción de poder de este sector para una nueva constitución en la Argentina, y celebro lo de la nueva constitución de verdad y esta oportunidad inmensa. Muchísimas gracias.